Bueno, entonces vamos a hablar de análisis de edición multicriterio y fundamentalmente el método AHP, que es el método de procesos de análisis jerárquico. Y al final vamos a hablar de la razón de consistencia, que es una forma de evaluar si este análisis quedó bien hecho o si quedó con sesgos. El primer punto, que es el fundamental, es tener claro cuál es el problema, qué es lo que queremos solucionar con este análisis multicriterio. Porque si tenemos claro lo que queremos hacer, pues vamos a tener unos objetivos y unas preguntas que queremos resolver al final de hacer el análisis. Entonces tenemos el siguiente problema. Es un grupo de pacientes con tuberculosis activa de difícil diagnóstico. Son pacientes paucibacilares, o sea que no espectran muchos bacilos, muy pocos bacilos, o que tienen tuberculosis extrapulmonar en quienes no se puede tomar baciloscopias. ¿Por qué motivo? Porque no está la tuberculosis en el pulmón, sino que está en el riñón, en el cerebro, en las meninges, en otras partes diferentes donde uno no puede tomar muestras para baciloscopia. Se necesita entonces un grupo de biomarcadores que ayuden a hacer un pronto diagnóstico en este grupo de individuos para hacer un diagnóstico pues, más oportuno y no tan tardío. Entonces vienen las cuatro preguntas. ¿Qué preguntas son? ¿Qué biomarcadores debo utilizar? ¿Cierto? Porque hay que mirar cuáles utilizar. No sabemos cuáles son ni cuántos son. ¿Qué es la segunda pregunta? ¿Cuántos biomarcadores debo usar? La tercera es de qué depende que escoja un biomarcador o que escoja otro. ¿De qué factores depende? Y la última pregunta que me gustaría a mí saber es en qué orden jerárquico debo elegir este grupo de biomarcadores. O sea, quién de primero, quién de segundo, quién de tercero. Y de qué factores dependería que los coloque en este orden. Bueno, el segundo punto sería diseñar un árbol jerárquico aplicado al problema. ¿Cuál es el problema? Pues ya sabemos que es identificar unos biomarcadores para hacer un diagnóstico de tuberculosis. Entonces, para este árbol jerárquico tenemos entonces criterios, subcriterios y alternativas. Aquí tenemos entonces que las alternativas están en la parte de abajo, que son el A, el LAN y el EXPERT. Esas son las tres alternativas para, que van en la parte de abajo, que son en este punto los mismos biomarcadores. Los criterios, pues esos se diseñaron fundamentados en la revisión bibliográfica y en la parte práctica o clínica. Se dividieron en un factor financiero, técnico y de condición de salud. Cada uno de ellos se subdivide a su vez en subcriterios. El financiero tiene el costo y la disponibilidad de recursos, mientras que el técnico tiene el soporte teórico, la disponibilidad de equipos, el desempeño y la condición de salud, pues fundamentalmente se basa en el VIH y tuberculosis. ¿Por qué VIH y tuberculosis? Porque este grupo de enfermedades infecciosas van siempre o casi siempre de la mano. Siempre que uno piensa en VIH, piensa en tuberculosis y viceversa. Entonces, como van tan de la mano, siempre hay que estudiarlo juntos. Y pacientes con tuberculosis siempre hay que buscar el VIH y viceversa. Entonces, por ese motivo, lo coloqué como una patología concomitante. Entonces, pacientes con tuberculosis y VIH o con tuberculosis y sin VIH. Y un tercer grupo, que es un grupo control prácticamente, que es un grupo de pacientes sanos, en los que también se deberían medir los biomarcadores. Todos estos factores al final lo que buscan es que un objetivo claro que está en la parte de arriba, que es el objetivo de todo esto, que es identificar dos biomarcadores para el diagnóstico de la tuberculosis activa. El objetivo inicial y el que todavía persiste es buscar tres biomarcadores, ¿cierto? Pero dependería mucho de la parte de los costos. Entonces, ahorita el objetivo es buscar dos o tres biomarcadores y darles un orden jerárquico y explicar por qué motivo les di ese orden, ¿cierto? Ahora es importante anotar aquí en este espacio que inicialmente fueron tres biomarcadores los que se planteaba hacer y todavía ese es el objetivo. Pero si los costos no diera para tomar los tres biomarcadores, solo se tomarían dos. Entonces, ahí va la parte interesante de este análisis de que se va a hacer, es cuáles son esos dos biomarcadores. Si tengo tres biomarcadores, ¿cómo voy a hacer para escoger esos dos que quiero utilizar al final? Bueno, entonces ya hablamos
del problema, ya hablamos del árbol de jerarquía. Ahorita vamos a hablar de la escala de comparación de Apares o la misma escala de Satie. Esa escala fue una escala diseñada ya hace varios años que intentaba mezclar una escala numérica del 1 al 9 y explicar a modo verbal en qué consistía esta escala, por qué 1, por qué 1, por qué 9. Estos valores, entre más aumenten, significa que hay una mayor importancia del factor, o sea que hay mayor relevancia, dependiendo del criterio o del subcriterio. Si es muy importante o muy relevante, entonces puede tener 9 puntos. Si es muy fuerte, 7 puntos. Y así sucesivamente. Estos 2, 4, 6 y 8 son factores intermedios entre los juicios pues adyacentes, y el 4 entre el 3 y entre el 5 y el 3, por ejemplo. Entonces, lo importante es ver cómo a medida que aumenta la importancia, aumenta el puntaje, aumenta pues la importancia. Esta escala puede ser utilizada en todos los artículos que uno lee, está esta escala explicada. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Entonces, tomamos los factores iniciales, los criterios, que son 3, el financiero, el técnico y la condición de salud, y los comparamos para ver cuáles de estos factores estaban influenciando más en la escogencia del biomarcador. Vemos cómo, por ejemplo, el criterio financiero tiene mucha relevancia sobre el factor técnico. ¿Qué significa esto? Que le colocamos 4 puntos, que si el factor financiero, o sea, si hay recursos económicos, podríamos desarrollar el factor técnico, pero pues si no los tenemos, ese dinero, porque como son pruebas algunas veces costosas, pues la parte técnica no se podría desarrollar. Y al igual con el factor técnico, por ejemplo, en la tercera columna que le colocamos 2 puntos al técnico comparado con la condición de salud, significa que si no tenemos, así tengamos muerte con VIH o con tuberculosis, si no tenemos la parte técnica, pues para desarrollar los biomarcadores, pues no vamos a poder resolverle el problema al paciente, al individuo. Por ese motivo se le colocó 2 puntos. Después de hacer todas estas operaciones, encontramos el financiero, el técnico y la condición de salud. Vemos cómo se suman en la parte inferior. El financiero se suman los 3 puntajes. En la primera columna, el financiero dio 1.45, en el técnico dio 5.5 y en la condición de salud nos dio 8 puntos. Bueno, el tercer punto que vamos a hacer es hacer una matriz normalizada y hacer un vector de prioridades. Tenemos entonces cómo se acaban nuestros puntajes en cada columna. Entonces tenemos que en este punto, por ejemplo, en financiero, en la primera parte, en donde está el 1 se divide sobre 1.45 y esto va a hacer que nos dé pues el valor de 0.68 y así sucesivamente. En el parte financiero, un cuarto sobre 1.45 y nos va a dar 0.17. Así se hace con todos los factores y así obtenemos una matriz normalizada con todos estos puntajes. Y con esta matriz normalizada vamos a hallar el vector de prioridades. Ese vector de prioridades que está en la cuarta columna, esos puntajes, ¿cómo se obtienen? Tomamos, por ejemplo, en financiero, en la parte donde está financiero, que hay 3 valores, tenemos 0.68, 0.72 y 0.62. En esta fila, estos 3 valores se suman y se saca un promedio, ¿cierto? Entonces tenemos como estos 3 valores, al final el promedio fue 0.68, en el técnico fue 0.20 y en la condición de salud fue 0.11. Esos valores se llaman vector de prioridades. Y vemos como el vector de prioridades más elevado fue el financiero, lo que significa que este factor financiero está influenciando bastante en la elección del biomarcador, porque aunque es un factor pues que a uno no le gustaría tenerlo, que es el recurso económico, pero pues sí vemos que el biomarcador que nos está funcionando, que nos está sirviendo, es el biomarcador más costoso. Entonces este vector de prioridades muestra cómo el factor financiero es fundamental y es el número 1. Bueno, entonces después de tener la matriz normalizada y el vector de prioridades, nos vamos a hacer una prueba de consistencia. Esta prueba de consistencia, ¿qué consiste? Es básicamente mirar, luego de hacer este análisis, si esto se acerca a la realidad o tiene sesgos o estuvo bien diseñado lo que hicimos. Entonces, si tenemos una prueba de consistencia menor del 10%, significa que la inconsistencia, que es bajita, no afecta tanto estos resultados.
O sea que uno realmente lo ideal es tenerla en menor del 10% para estar como tranquilos de que lo que estamos diciendo está cerca de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Esta prueba de consistencia vamos a tomar esta comparación de criterios que hicimos acá, acá la tenemos en el cuadro, y vamos a obtener con el vector de prioridades que ya hicimos ahorita y le expliqué cómo se hacía, vamos a obtener este lambda, que es esta última columna. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se hace una multiplicación de matrices. Donde está la primera matriz, el lado izquierdo se multiplica por el vector de prioridades. ¿Y cómo se voy a explicarles cómo se hace esta multiplicación? Porque casi ninguna parte, ningún texto lo explican. Entonces se multiplica. Miremos la primera casilla, donde está financiero 1. Ese 1 se multiplica por 0.6806. Luego el 4 se multiplica por 0.2014. Luego el 5 se multiplica por 0.1179. Estos tres números que nos dan se suman y esa suma es el primer factor en lambda, que es 2.07. Esa es la forma de hallar el 2.07. Ahora, ¿cómo hallamos el 0.60? Se hace entonces, cojo el segundo factor de la segunda de financiero, que es un cuarto, y lo multiplico por 0.68 del vector de prioridades, luego coloco 1 y lo multiplico por 0.20, luego cojo el 2 y lo multiplico por 0.1179. Estos tres números que me dan los sumo y me da 0.6073. Y el último, ¿cómo lo hago? Tomo un quinto, lo multiplico por 0.68, un medio lo multiplico por 0.20 y el 1 lo multiplico por 0.11. Esa suma de esos tres números me va a dar 0.35. Entonces esos tres factores que me dieron en lambda los voy a sumar y me va a dar, me debería dar aproximado a 3. ¿Por qué a 3? Porque son tres factores. Si fueran cuatro factores sería aproximado a 4. Entonces, entre más lejos esté del 3, que es lo que debería dar, habría menos consistencia en los resultados. Ahora vamos a investigar qué tanta consistencia hay o no hay, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hacer otra prueba. Con estos valores de lambda que encontramos, lo vamos a dividir por el vector de prioridades. Vemos en la parte inferior cómo se dividen los resultados que encontramos por el vector de prioridades. Y nos van a dar otros tres números, una nueva tabla con tres números. Esos tres números que nos van a dar los sumamos, que son 3.0498, 3.01 y 3. Los sumamos y los dividimos por 3. ¿Y eso que nos va a dar? Ese lambda es lo que se llama el n máximo. Ese n máximo, ¿para qué nos va a servir? Para calcular el índice de consistencia. Vemos como la fórmula del índice de consistencia es n máximo menos n sobre n menos 1. ¿Ese n qué es? Es el número que tenemos de criterios. En este caso son tres criterios. Entonces tenemos el n máximo que nos dio 3.0245 menos 3. Dividido 3 menos 1 nos da 0.012. Ese es el índice de consistencia. Ahora vamos a calcular la consistencia aleatoria. ¿Esta cómo se calcula? Se calcula con una fórmula de 1.98 por n menos 2 dividido n. N, le repito, es el número de criterios. Esa fórmula nos da 0.66. Hay unas tablas ya diseñadas donde ustedes, dependiendo del número de criterios, ya tienen los valores. Pero aquí pues quiero colocarlo para que sepamos cómo se calcula. Al final, con este índice de consistencia y la consistencia aleatoria, vamos a hacer una fórmula que se llama la razón de consistencia o ratio de consistencia, que es dividir el índice de consistencia sobre la consistencia aleatoria. Esa división nos da, en este caso, 0.018. Esa consistencia o razón de consistencia es lo que al final queríamos encontrar para mirar si lo que hicimos hasta ahora no tiene tantos sesgos y nos puede aportar realmente cosas positivas a las que le podemos creer. Si esta razón de consistencia da menor de 0.1, que es igual o lo mismo que decir menor del 10%, hay poca inconsistencia, o sea, es mínima, es poca la inconsistencia, se podría decir de esa forma, hay poca inconsistencia, o sea que hay mucha consistencia, si es menor del 10%. Entonces uno siempre debe buscar que este valor sea menor del 10%. Y esta es la forma de calcularlo. Entonces esto lo hicimos, este ejemplo que les puse bien pues, explicado en forma pues paso a paso, lo hicimos para los criterios, ¿cierto? Y se encontró que era consistente.
Lo mismo se hace pues para los subcriterios, acá están las tablas con los promedios y todo se hizo y se encontró que la consistencia era buena y la inconsistencia pues era realmente menor del 10%. Y lo mismo se hizo para comparación de alternativas. Esto mismo se hizo y te encontraron unas consistencias muy buenas. Porque nos da tranquilidad de que lo que estamos diciendo sí nos va a servir como una conclusión que no tenga tantos sesgos. Al final, que es el último punto, se va a hacer una matriz de criterios y subcriterios y alternativas para el problema de decisión. Esto es como un resumen de todo el trabajo que se hizo, paso a paso. ¿Qué tenemos entonces? ¿O qué es lo que queremos saber? Luego de evaluar los criterios financiero, técnico y los subcriterios, vamos a evidenciar en qué ranking quedaron estos biomarcadores o alternativas. Estos biomarcadores vemos como en la columna de la derecha, la última, el ranking quedó, el número 1 fue el expert, el número 2 fue el ADA y el número 3 fue el LAM. O sea que tenemos 3 biomarcadores que ya fueron escogidos por un grupo pues, de personas que tienen experiencia en enfermedades infecciosas que lo escogieron y ahora con este proceso que hicimos de análisis multicriterio nos hemos dado cuenta, hemos desarrollado o evidenciado que el orden de estos factores o de estas alternativas es primero el expert, segundo el A y tercero el LAM. En este orden debería pues y utilizarse estos criterios para hacer el diagnóstico, estos biomarcadores para hacer el diagnóstico de tuberculosis activa. Entonces, si yo tuviera recursos económicos para el estudio, lo utilizaría los tres, ¿cierto? Para hacer un diagnóstico más preciso de tuberculosis activa. Si yo no tengo tantos recursos para el estudio, escogería dos. Y con este procedimiento yo ya sé cuáles escogería. Eso básicamente es la parte más importante de este análisis multicriterio que hicimos. Este gráfico es muy interesante porque aparentemente es confuso, pero cuando uno lo interpreta y mira toda la información que nos va a brindar, pues es un resumen de todo lo que se hizo. Vemos cómo entonces se llama el gráfico radial de criterios. Si ustedes lo pueden ver, este gráfico radial se parece a una telaraña, ¿no? En el centro, entre más estemos en el centro, los valores del centro significa que son valores bajitos y que entre más en el centro estemos, es peor. O sea, no es bueno estar en el centro, es bueno estar hacia la periferia de esa telaraña. Vemos como si vemos el verde, que es el expert de la telaraña, es el que más está hacia la periferia. O sea que este fue el criterio mejor, que fue lo que se encontró, el hallazgo que se encontró. Fue un criterio positivo que nos da muchos buenos resultados. Entonces analicemos este criterio del expert, este biomarcador. Vemos cómo en las aristas, en la parte superior de ese verde, de ese expert, muestra que el costo es elevado y es lo que encontramos, ¿no? Es una prueba que es muy costosa. Miren cómo está tan elevado el costo. Pero ¿qué tiene de positivo? Que sirve para pacientes sanos, para pacientes con VIH o sin VIH. Está por fuera de los otros dos, por fuera del LAM y por fuera del ADA. Entonces es una biomarcador que se utiliza mucho y sirve para hacer el diagnóstico, pero que es costoso. Eso lo podemos concluir de este gráfico, ¿cierto? Y otra de las aristas muestra cómo al lado derecho el soporte teórico es muy bueno, es un soporte teórico mejor que los otros criterios. ¿Qué significa esto? Que hay mucha evidencia científica de que este criterio, de que este biomarcador sirve para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces tenemos un biomarcador costoso que se utiliza para varias patologías, tengan o no tengan VIH, para el diagnóstico de tuberculosis y que tiene mucho soporte teórico, pero la gran parte negativa, pues básicamente es el costo. Y la otra parte negativa en esos países subdesarrollados, miren la parte de la disponibilidad de equipos, nos dio mejor el ADA, o sea que no hay disponibilidad de equipos en estos países porque como es tan costoso, pues no está en todas partes. En esta parte de disponibilidad de equipos le gana el ADA, que está de rojo. Bueno, ya vimos entonces el expert. Ahora analicemos el ADA. Vemos cómo el ADA, que es una prueba que se hace en muchas partes, de muchos laboratorios, en muchos hospitales, en pueblos. Este ADA, miremos entonces el desempeño. Desempeño se refiere básicamente a que el personal de salud lo conozca, lo sepa interpretar, lo maneje, esté familiarizado con el biomarcador. Y aquí vemos cómo el desempeño es mejor que el del expert, porque claro, se hace menos expert o se hace menos LAM que ADA. Entonces este ADA tiene mejor desempeño. La disponibilidad de equipo es mucho más alta que en los otros dos biomarcadores. Mire cómo la disponibilidad que es una arista que sobresale es mucho mejor, porque claro, como les decía, el personal de salud conoce mucho este biomarcador o conocemos mucho este biomarcador. Entonces es bueno porque es barato,
está disponible y las personas lo conocemos. Entonces tenemos esos dos biomarcadores como los seleccionados, ¿no? Ya el LAM, pues eso, mire que el LAM, si usted no analiza bien ese LAM, está muy, ese amarillo está muy hacia el centro. Todos los factores están hacia el centro. O sea que no hay, no hay algo que predomine en él, como si predominan en los otros dos factores, ¿no? Están muy en el centro y como les decía, lo que se va hacia el centro en la telaraña es negativo, no es algo positivo. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Que realizamos un análisis multicriterio buscando ¿qué? Buscando identificar tres biomarcadores para un diagnóstico de tuberculosis activa. Y para ello se hizo un proceso de análisis jerárquico para dilucidar pues, este orden de los tres biomarcadores. Esos tres biomarcadores se seleccionaron con personas experimentadas en el manejo de tuberculosis. Y al final se identificó que el factor financiero fue el que más limitó la escogencia de los factores, porque pues claro, si hay recursos económicos, esto hace que se limite la escogencia. Sin embargo, fue este factor el menos importante al momento de seleccionar biomarcadores, porque el biomarcador que era el más costoso es el que se debe seleccionar. Entonces vimos en el trabajo cómo, aunque este factor es el más costoso, porque pues, se necesita muchos recursos para poder realizarlo, es el biomarcador que se debe utilizar. En el orden jerárquico que se encontró, los biomarcadores pues, se escalafonaron en el orden primero, el EXPER, que es una PCR, y el segundo, la enosidiaminasa. El tercero, pues el lipoviromanal, que es un biomarcador, pero pues está por encima de los otros dos. Entonces, la pregunta que me hacía al principio, si se lleva a cabo una investigación y no hay suficientes recursos para desarrollar y tomar los tres biomarcadores, entonces solo tomaría estos dos biomarcadores que encontramos con este análisis multicriterio. El primero, que es el EXPERT, es muy costoso, pero tiene una alta especificidad. Y el segundo, que es el ADA, es menos específico, pero es de amplia divulgación, todo el mundo lo conoce, el personal de salud lo maneja, y es de una fácil realización. Eso se hace en forma rápida y los resultados salen en forma muy rápida. Esto pues fue una conclusión muy interesante con este análisis multicriterio, le encontramos mucho uso y ya sabemos interpretarlo. Eso es todo lo que tengo por decirles, invitarlos a que utilicemos este tipo de análisis para otro tipo de estudios. Muchas gracias. Ay, 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 ay.